Aceptar. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites compartir. Yo te doy gracias de una manera personal y particular porque no siempre puedo estar y hoy me has permitido estar acá presente. Te doy gracias por este tiempo de compartir y escuchar a cada uno. Y te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, a nuestras familias, también a Daniel en su salud, sobre todo en este tiempo difícil y que sea un tiempo de aprendizaje, de compartir y también de poder alegrarnos juntos en las cosas que tienen que ver con tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. Y no olviden apagar sus micrófonos, los que no lo tengan, para no hacer ruido, porque si no, el que está hablando no sabe si viene la voz del cielo, de dónde. Gracias. Adelante, Daniel. Bien, cuando Angelito me pidió que tenga este tema para el día de hoy, me puso la vara muy alta. Me dijo, lo que vos tenés que tratar es de explicar con base bíblica si Adán y Eva eran judíos o cristianos. Y la verdad no me animé a enfrentar ese tema. Busqué una cosa más fácil que es sobre esa pretensión de Jesús cuando dijo que Él era el camino al Padre. Es un tema, obviamente es un tema para cualquier cristiano, es un tema como central, nodular, importante, que toca nuestra vida hasta lo más profundo de todo. De manera que lo que voy a presentarles ahora son como una especie de opiniones, de pensamientos, no muy orgánicos que digamos, pero sobre el capítulo 8 del libro de Joel, donde justamente se encara este tema de la pretensión de Jesús de ser el único camino al Padre. Yo quisiera, bueno, él menciona ahí como una aclaración que me pareció honesto de parte de Joel, de decir que en realidad él está respondiendo con su mente puesto en la Iglesia Católica, que tiene una forma organizativa diferente a como las iglesias eh, protestantes, reformadas, evangélicas, que nosotros no tenemos esa coherencia, digamos, esa cohesión de opinión y unicidad de opinión en algunos temas. No tenemos un papa que pueda hablar ex cátedra o concilios que fijan doctrina para toda la base, digamos. Acá las bases son libres y eso es una gran ventaja por un lado, pero también un gran problema por el otro, porque hay grupos que se identifican y usan el nombre de cristianos evangélicos y hay toda una gama de todo tipo, ¿no es cierto? Lo que sí me llamó la atención fue la referencia a lo del credo. Yo miré en el credo católico, básicamente, los evangélicos no usamos el credo apostólico, ni tampoco el credo de Nicea, y lo busqué en internet y no hay referencia en el credo, en estos dos credos que yo mencioné, al tema de los judíos, porque puede levantar la idea de que hay como una especie de culpabilidad de los judíos por no recibir a Jesús y que eso ha traído comentarios negativos sobre los judíos. En realidad yo estaba pensando cuando leía eso que en toda la teología que hemos estado estudiando en el seminario y leyendo y etcétera, nunca hay referencias porque la teología evangélica es más moderna, digamos, más contemporánea, más cercana a nosotros, y no hay referencias, quizá algunas, yo no recuerdo, o quizá alguno que expresa su opinión así livianamente, como diciendo como haciendo una distinción peyorativa incluso sobre los judíos. No la tuvimos nunca en el seminario. No me acuerdo jamás de alguien que hiciera una referencia a este. Y ahora voy a aclarar el tema de esas referencias a los judíos, que actualmente también la palabra a veces suena suena peyorativamente o descriptivamente, y es un problema eso, ¿no? Quiero mencionar eso de arranque nada más.
Quisiera de arranque, después de esta aclaración, hay una referencia que a mí me parece que contextualiza bien una imagen. ¿Vieron esas imágenes potentes? Y es la imagen del olivo. El olivo es un árbol. Me imagino que un chiquito judío contemporáneo de Jesús, cuando iba a la escuela, la maestra, en vez de decir, escriban una composición, tema, la vaca, en vez de la vaca era el olivo. Y él escribía, el chiquito, el olivo es una planta muy buena. Da sus olivas con que nosotros la ponemos en la pizza y sus hojas dan sombra cuando hace mucho calor, y con la madera del olivo se han hecho piezas de madera muy importantes en el templo de Jerusalén y así. El olivo realmente es un símbolo de vida, de fecundidad, de protección, de alimento, un buen símbolo para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Ahora, la figura esa fue tomada, y leo ahora el texto en Romanos 11, 17, el apóstol Pablo toma esa idea y hace este juego con esa imagen básica del olivo y la técnica del injerto. Estuve mirando en internet, es muy interesante eh, las técnicas que hay hasta el día de hoy para el injerto de diferentes plantas y del injerto del olivo, que en algunos lugares, como por ejemplo España, han tenido hasta el día de hoy el uso de las mismas técnicas que se han usado por miles de años. Decía así Pablo: y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, podría ser esta, ya hay acá una distinción, ¿no? Entre un olivo de jardín, digamos, un olivo cuidado, de un olivo silvestre, un olivo guacho, diríamos, en el norte. Y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. Bien, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te enaltezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, mira, no sea que a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en tu bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Me parece que esta perspectiva, esta foto mental del apóstol Pablo, pinta de cuerpo entero lo que es el concepto bíblico del reino de los cielos y la posición de los judíos y de los gentiles y de los israelitas de la diáspora en este reino de Dios. Único y, como veremos ahora, efectivamente, eh, un, un- un lugar único en el universo, un lugar único en el universo. Vamos con eso un poquito más adelante. Una aclaración, que es la que les decía que quería hacer de entrada, es que algunas expresiones, como la palabra judío que yo mencioné, se usan en la Biblia y en particular en el Nuevo Testamento, que es donde había conflictos de cristianos con judíos. En parte se debe a que algunas palabras como judíos o aún hijos de Israel se usan como términos genéricos y no como términos específicos y indiscutibles en su significado semántico. Por ejemplo, en Juan 5.1 hay
el uso de la palabra judío seguido como 5 veces, una cosa así, en varios versículos. Se los leo y ven cómo en Juan, que tiene un trasfondo griego también, usa esta palabra y cómo las usa la palabra judío cada vez. En Juan 5.1 leo ahora, Juan 5.1 y 10, 15, 16 y 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. El caso es que la fiesta de los judíos, que habla ahí como si los judíos fueran otros, a donde Jesús va a una fiesta de los otros. Jesús era judío. Iba a una de sus fiestas a un lugar donde hacían una de estas fiestas que hacían esa gente. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Y acá los judíos retan a un judío. ¿Se dan cuenta? Y siempre se lo llama de la forma así. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, de los cuales era parte, que Jesús era el que le había sanado. Otro judío. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Por eso más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos que la palabra judío, y en otros casos, les digo, estoy abrumado por la cantidad de textos que se me venían a la mente cuando estuve preparando esto. Anoté algunos, si alguno quiere después me pide, le puedo pasar el apunte que estoy usando. O una referencia que haga hacia la pasada para especificarlo un poco. Lo mismo pasa con la palabra, la expresión la ley. Muchas veces la ley es una referencia directa a la Torá. Otras veces la ley es una referencia al sistema que tenían los judíos contemporáneos de Jesús. La otra semana prediqué en la iglesia justamente sobre el tema de los 10 mandamientos, la Torá, la importancia que tienen. Y le pregunté a la inteligencia artificial ChatGPT qué volumen relativo, qué tamaño relativo tienen la Torá, específicamente la Torá, contrastándola con el resto de los escritos que estaban en uso para el tiempo del Señor Jesús. Y el número era más o menos unas 300 y pico de mil palabras en los primeros 5 libros de la Biblia en hebreo y 1.800.000 palabras en la tradición de alrededor. El problema cuando Jesús se refirió a ese asunto es que lo habían criticado de que los discípulos de él no se lavaban las manos para comer como marca la ley. No así la Torá, sino la tradición. Y Jesús no está respondiendo en contra de la ley, cosa que lo vamos a leer enseguida, a ver qué él mismo decía de su vínculo con la ley, con la Torá, y no con todos los mandamientos que él llamó mandamientos de hombres, que tenía razón en eso, porque eran cosas que ha dicho gente muy ilustrada y todo, pero en el Talmud hay un montón de historias, de adivinanzas, de relatos, de mandamientos, de costumbres descritas y otras mandadas, y así, pero que hablando con propiedad no están en la Torá, sino en el Talmud, con esa desproporción de 300.000 palabras contra 1.800.000 palabras del Talmud, del cual hay, me enteré también, 2 versiones y la más común es la que justamente me comparó la inteligencia artificial, el más común del uso entre los judíos. Otra palabra que vale la pena ver que hay que hay que entenderla en su contexto, porque es el contexto el que da el sentido final de cuando dice ley, ¿a qué se refiere? Es el contexto el que nos va a decir, en este caso, la palabra ley se refiere a la Torá.
O, en este caso, la ley se refiere a todos los escritos antiguos. Eso lo va a dar el contexto, no la mera palabra traducida nomos en griego si está en el Nuevo Testamento. Digo porque esto es una cuestión que estamos viendo como la perspectiva cristiana y particularmente la católica puede haber eh, recargado en los judíos algo de lo cual no son responsables, como vamos a ver enseguida. La otra palabra que quería mencionar es la palabra justo. ¿Qué quiere decir justo? Es un problema porque hay un montón de textos que hablan de personas justas, pero que tienen que ser justificadas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Una persona es justo o no es justo? Miren, se usan inespecíficamente muchas veces y deben ser entendidas por el contexto porque Jesús, los apóstoles y todos los primeros seguidores de Cristo eran judíos. Y aunque alguno va a decir, no, en Pentecostés se convirtieron y se hicieron cristianos ahí en un acto más de 3.000 personas y eran de todas partes del mundo. Sí, es cierto, pero estaban en Jerusalén no porque era un lugar lindo en el verano, sino que estaban porque habían venido para celebrar la Pascua, porque básicamente eran judíos. Judíos en un sentido más lato de la palabra, muchos de los cuales dice el texto de Hechos capítulo 2 que ni siquiera no entendían bien el idioma y se asombraron cuando los discípulos se dirigían a ellos con los idiomas que ellos conocían, etcétera, que es un fenómeno que para otro tema algún día, ¿no es cierto? Y otro término que vale la pena prestar atención sobre este tema de que Jesús tenía la pretensión de ser el único camino al Padre. Joel lo dice muy bien, muy honestamente, es entonces, los judíos tienen que hacerse cristianos, tienen que creer en Cristo para ser salvos, o si son fieles, son salvos, y Cristo es para los gentiles y para las tribus que de la diáspora que se alejaron, se perdieron y perdieron todo contacto con sus raíces teológica. Es muy interesante el tema de las raíces de fe del judaísmo, porque es muy interesante observar que todo arranca como proyecto de nación santa, pueblo santo, del cual se deriva directamente el concepto iglesia, al que le vamos a dedicar un ratito más adelante, es con Abraham, muy pretérito, un hombre pretérito en la historia, donde no había una estructura religiosa muy desarrollada. Y después con Moisés, con quien Dios hizo un pacto antes de su propia circuncisión. Recuerden ese dato, porque es interesante. Quiere decir, el pacto de Dios no es menos importante que el símbolo, sino que el pacto es lo importante y hay símbolos que lo marcan. La palabra es la iglesia. Hay algo curioso en el relato del Nuevo Testamento en Mateo sobre el uso de la palabra iglesia, que es una palabra, el concepto mismo de iglesia es una palabra griega que ellos usaban para la organización de las ciudades-estado, donde una especie de asamblea de gente importante de la ciudad tomaba decisiones sobre esas ciudades que eran ciudades-estado. Ahora, esa congregación que se llamaba eclesía justamente da origen al concepto bíblico de iglesia, que es muy importante en el tema que nos convoca esta tarde. Muy importante, porque va a responder a la pregunta, ¿cuántas iglesias verdaderas hay? Y para adelantar el resultado de lo que opino, es en Cristo hay una especie de cuello de botella donde todo el tema de la iglesia pasa por él. Pero tiene una explicación que enseguida vamos a tratar de compartir. En Mateo 18:17,
El Señor Jesús está hablando de cuando un creyente se pelea con otro, cuando una persona se pelea con otro y le dice, bueno, vas y con él y lo retás en público, en privado, y si no te hace caso, anda con dos o tres, y al final lo pones así. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Si vos te fijas, Mateo 18, 17, todavía no había iglesia cristiana. No había iglesia, la iglesia judía no era una iglesia, era la fe judía del tiempo de Jesús. Jesús era de esa iglesia, por decir de una forma, que tenía un templo en Jerusalén y tenía sinagogas por todas partes. Eh, ¿Cómo se entiende esto? Porque el uso de la palabra iglesia tampoco aquí es restrictivo a una institución de carácter religioso que expresa la fe de papá, 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 sino a qué te indica el contexto. Lo que Jesús quería decir era, ahí al grupo este de ancianos o de sea, donde sea, que vos tenés, andá y habla con ellos, vayan y hablen con ellos, vayan y hablen con los líderes de la sinagoga, si no pueden ir al templo, vayan y consulten con un grupo de sacerdotes en el templo. Pregunten, pidan opinión, hagan que otros juzguen como juzgaban antes los viejos en el Antiguo Testamento. Se juntaban en la puerta del pueblo y hablaban y charlaban y decían cosas y discutían cosas, y en el medio de eso aparecía alguien y consultaba algo y ahí ellos le decían, no, mirá, lo que vos tenés que hacer es así, así. Bueno, a mí me parece, a ver qué le parece a usted, y así arreglaban las cosas, y Jesús mantiene esa práctica en lo que Jesús llamó iglesia, cuando en realidad todavía técnicamente no había una iglesia como institución religiosa, como institución espiritual. Ahora, seguramente algunos ya está pensando en la referencia de Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, su eis Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y acá tenemos un conflicto no judeo-cristiano, sino intercristiano en el concepto de la iglesia, que gracias a Dios, como todos los conceptos de la historia, tienen una evolución y van rotando y se van alimentando y van fluyendo en direcciones que permiten, por ejemplo, que haya diálogo, algo que cuando yo era pequeño, que no soy tan viejo tampoco, era imposible con la Iglesia Católica cuando éramos chicos. Si me preguntas a mí, voy a decir por culpa de la Iglesia Católica. Si le preguntas a los católicos, voy a decir por culpa de los evangelistas. Pero lo cierto es, no, estoy bromeando con eso, ¿no? Porque efectivamente, para mí es mucho mejor esto de que podamos juntarnos con un cura, y orar por él y él orar por mí, y estamos juntos y compartimos y maduramente decimos, che, ¿qué piensan ustedes de tal cosa? Ah, bien, mira qué bien. Ah, mira, eso no lo sabía. Conocer algunas personas que están en otras chacras, en otros kiosquitos, en otros barrios, pero que en el espíritu de las escrituras no hay eso de luchar para ver quién es la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, para meter aquí el lado judaico también, sino que todos somos uno en el Señor, que es el que hace todo en uno. Y después podemos discutir, podemos eh, presentar diferentes opiniones, pero nunca dejando de vista ese olivo que es el pueblo de Dios, ese olivo, que es un olivo medio emparchado, si vos querés, porque tiene ramas desgajadas, rama vuelta a injertar, pero que sigue siendo un olivo, porque tiene su tronco y sus raíces, su sistema radicular y su savia, que es propia de él. Vamos a hablar sobre la teología de la salvación. Tampoco quiero entusiasmarme y pasarme para poder dialogar justamente sobre esto. Punto número uno. Lo voy a decir así tipo receta. Me van a disculpar si lo presento tipo receta. Punto uno, punto dos, punto tres, simplemente para
para clasificar las cosas en cajitas y después si quieren podemos cambiar las cajitas y mezclarlas todas sobre la mesa. Punto uno, todos somos pecadores. Nuestra Biblia de todos nosotros dice que somos todos pecadores. Sin resolver el problema del pecado de la persona, no hay forma de tener comunión con Dios. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Salmo 14:2. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmo 11:5. El Señor examina a justos y a malvados. ¿Ven el sentido difuso de la palabra justos acá? Habla de justos y malvados, pero después habla de que, antes habló de que somos todos malvados en algún sentido, que no hay ni siquiera uno solo justo, pero ahora resulta que hay justos y hay pecadores. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. En Eclesiastés 7:16, texto favorito mío, lindo, lindo texto. No seas demasiado justo, que no se te vaya la mano en eso de parecer tan espiritual, que no se te vaya la mano. Baja un poquito tus aspiraciones personales. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? O en Eclesiastés, pero 7:20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Es triste decir esto, pero el pecado es una realidad nuestra, una lucha nuestra, como si estuviéramos luchando contra una discapacidad física o mental. El pecado es una discapacidad con la cual hemos de luchar siempre. Podemos llegar a un nivel espiritual precioso delante de Dios y lo que hemos hecho también es acercarnos a un punto de orgullo que es el peor de los pecados. El pecado. Ahora, la justificación. La justificación del pecado, es decir, cómo una persona es hecha justa, cómo una persona recibe el perdón de los pecados, es a través del Mesías, del Logos, de Dios mismo hecho hombre, pagando por los pecados de los hombres. El Logos, que es la palabra esa que está en Juan 1, dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Ese texto de los primeros versículos de Juan son fundamentales para entender esto de que Jesús no fue un hombre muy bueno, muy macanudo, muy sabio y un buen judío, sino que fue Dios mismo hecho hombre. Y la divisoria de aguas siempre pasa por si se reconoce a Cristo como Dios hecho hombre o no. Y ahí es un problema. Ahí hay un problema. Ustedes saben que este texto de Juan 1:1 está falsificado directamente, pero así, truchado a la más alta escuela en las versiones, en la versión del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová. Ellos traducen este texto que lo leí, lo puse acá de una versión, ahora no me acuerdo el nombre de esa versión, donde usa la palabra logos, transliterándola sin traducirla. En otras, la mayoría de las versiones, usa la palabra verbo, que para mí le falta, porque uno piensa en verbo y sale como esa canción popular que hay, que él es verbo y que es acción y no es sustantivo. No es lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que así como hay ¿cómo decir? Una palabra, y acá hay varios del lado judío que tienen un conocimiento y un estudio y una valorización de las palabras de la Biblia, de la dabar,
el significado, incluso, ¿se acuerdan cuando tuvimos la charla sobre el tema de la Kabbalah? Cuando hablaron de esto, fue muy interesante el tema de considerar algunas de todas las palabras que se dicen y que se escriben y que hay, considerar algunas palabras como palabras que tienen un peso propio, que tienen una valoración muy alta, sobre todo en este caso por la sencilla razón de quién vienen, la palabra de Dios. Jesús, por ejemplo, tenía ese criterio, le dijo a Satanás en la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, eh, entonces, la justificación viene a través de una persona que es un, un ADN, no sé cómo decir esto, un mosaico dentro del ADN, un mosaico que está aplicado a todo, a toda a la creación futura, a la creación que fue destruida antes del diluvio, a todo el universo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este logos es Dios. Dice el texto griego, es muy fácil de leer y claro, en el principio era el verbo, el logos. Este logos estaba frente de Dios y este logo, para que no quede duda de que como era un lugar privilegiado delante de Dios, dice, y este logo era Dios. Los testigos traducen ahí, era como un Dios. Y ese como un se lo pusieron ellos deliberadamente, y digo esto con cierta libertad, no quiero ofender, sino simplemente decir un hecho fáctico, que es que no hay crítico independiente de la Biblia que lea ese texto como los testigos de Jehová son los únicos que tienen esa traducción. El Mesías. En Isaías 53:11, porque obviamente el Nuevo Testamento está lleno de referencias a Jesús, a Cristo como Salvador, obviamente, pero las referencias del Antiguo Testamento tienen un valor de que es donde nosotros tenemos un vínculo más fuerte con los hermanos judíos. En Isaías 53:11, y ustedes saben que en el comienzo de la fe cristiana, después de Cristo y los apóstoles, justamente del Antiguo Testamento hubo una valoración muy grande de los escritos del siervo sufriente de Isaías. Ahí leo ahora esto, porque son textos que son difíciles de entender fuera de esto. Aquel hombre que se iba volviendo a Etiopía, ¿se acuerdan? Eh, eh, a quien Felipe, el Espíritu Santo, lo llevó en un camino que hacia Gaza, casualmente, para hablar con él. Él estaba leyendo esto y no entendía, porque ¿cómo entenderás esto si no se puede entender cómo Dios sufre en manos de su propia creación? No tiene sentido. 53:11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará, subrayemos esto, y cargará con las iniquidades de ellos. Tema del pecado, la solución. Romanos 10:12. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Parece que tenemos que haber traído a Pablo a hablar hoy. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos le invocan. Y en Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Habacuc 2:4 hay esa referencia que dicen que Pablo usó para el texto que acabo de leer y que Martín Lutero usó como un disparador en su mente cuando él se convirtió al Señor. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Ahí está la clave de esto. Bueno, por otro lado, para redondear y cerrar, la salvación es individual. En Ezequiel hay varios textos. No se quejen de que los padres comieron uvas
y los hijos tenían los dientes rechinando, porque cada cual pagará por su pecado. Y si tú no le adviertes, yo te hago responsable y así. Pero queda claro, el pecado puede ser un pecado social colectivo, pero el pecado condenatorio particular es individual. El pecado es individual. El pecado que me puede hacer perder la presencia de Dios en mi vida es mi pecado, no el pecado de todos nosotros y toda la gente que anda por ahí. La idea de Cristo como un cordero perfecto es fundamental acá. Digámoslo de esta manera. En el sistema sacrificial que estuvo vigente hasta Cristo y un poco de tiempo después, digamos la destrucción de Jerusalén, la idea es la siguiente: yo tengo pecado y muestro mi contrición delante del Señor yendo con una ofrenda que me va a costar, transfiero mis pecados confesándolos y ese animal derrama la sangre. Para muchas personas, para muchos que leen la Biblia livianamente, piensan, el cordero muere por mi pecado. Y ahí te tiene que hacer ruido la idea de por qué el cordero va a morir por mi pecado. ¿Puede un cordero morir por mi pecado y curarlo totalmente? ¿O el problema del pecado es un problema mucho más serio que solo Dios puede resolver? Y la idea es, el pecado es transferido en un acto simbólico sobre el cordero, pero es definitivamente perdonado cuando Cristo murió en la cruz. Porque Cristo no tenía por qué morir. No tenía pecados para morir por sus pecados. Por lo tanto, pudo morir por pecados de personas de las cuales Él se hiciera cargo. Momento que es el más dramático en la cruz, cuando Cristo dice, Dios mío, que está transliterado eh, del idioma que Jesús hablaba en familia, lama, eh, Eloí, Eloí, lama sabactani. Me gustaría escucharlo después por alguien dicho cómo se pronuncia correcto en hebreo. La idea es, ¿por qué Dios me siento separado de ti? Y el punto es, en este momento vos estás haciéndote cargo de todos los pecados de toda la gente, de los de antes, de los de ahora y de los de después. Dejo con esto. El cumplimiento de la ley, que dije que lo iba a mencionar, si no lo pasábamos para otro día. En Mateo 5:17 dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, acuérdense que esto es respuesta a ¿por qué no se lavaban las manos antes de comer? Y Jesús está respondiendo con, te digo lo de la Torá no va a pasar ni una iota, ni una tilde, nada, ni un puntito, ni una gota, nada. No va a pasar nada. De eso está todo vigente y seguirá vigente para siempre porque la hizo Dios que es eterno. Mas cualquiera que hiciere así enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, dos grupos con los cuales Jesús se llevó de punta, grupos genéricos con sus variedades. Sabemos que había variedad de teologías en el grupo de las personas religiosas líderes en el tiempo de Jesús, y dicho que fuera este, les cuento. Cuando yo tenía 7 años, en el barrio en Cipolletti, Río Negro, donde nos criamos, vino el camión de la Coca-Cola para entregar en el almacén de la esquina. Estábamos juntos ahí con una barrita de los vecinitos de la cuadra, del barrio. Yo era uno de los más chicos, tenía 7 años, y uno de los más grandes dijo, vamos a robarnos una coca.
Y entonces empezaron, dale, andamos, andamos, y ninguno se animaba, entonces yo como quería ocupar un lugar en esa tribu, me subí por la baranda del camión y agarré una botellita de Cruz y salimos todos corriendo. Pero no la podíamos abrir porque no teníamos destapador. Y si yo llegaba a ir a mi casa o cualquiera iba a buscar un destapador, nos iban a pegar una felpeada más o menos, y iba a ser terrible. Entonces uno de los genios que teníamos ahí dijo, ah, un tío mío abre la cerveza poniéndola así en la mesa, dice, apoyando la tapita en el borde de la mesa y pegándole así, salta la tapita. Ah, bueno, bueno, buscamos una piedra, la calle era de tierra, así que había un piedrón por ahí, estos genios de los más grandes, puso la botella ahí, le pegó y se quebró el pico. Así que no la tomamos. Pero a mí me quedó un remordimiento de conciencia porque me vi a mí mismo robando, robando para quedar bien con los otros que eran unos atorrantes. Y entonces, un domingo de esos, yo no me acuerdo cuánto tiempo pasó, vino un predicador de Buenos Aires que se llamaba Marsili, y él predicó y dijo así, mire, mi papá predicaba eso todos los domingos, porque era el pastor de la iglesia. Yo nunca lo entendí, pero el pastor Marsili dijo, quizá hay alguien acá que está avergonzado por algo, que tiene vergüenza de haber pecado delante de Dios, que sabe que no está bien con Dios. ¿Querés recibir el perdón de tus pecados? ¿Sabes que Cristo murió para pagar por esos pecados? Si hay alguien así que quiere recibir a Jesús, que levante su mano en el lugar donde está. Entonces yo dije, bueno, esta es la mía, levante la mano. Digo, pero me daba vergüenza, entonces estaba ahí sentadito y no me animaba a levantar la mano y el pastor seguía insistiendo con ese llamado. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ¿por qué dejar pasar esta oportunidad? Y en mi mente yo estaba, sí, pero total, Dios sabe lo que uno piensa en el interior. ¿Para qué levantar la mano que te ven todos y que no? Y yo estaba con esas ñoñadas cuando de repente en mi mente se hizo claro para mí la voz de Dios diciéndome así, ¿querés o no querés? Decidite. Si querés, levantás tu mano. Y si no querés, no levantes la mano, no hay problema. Y ahí levanté la mano y escuché que en el asiento de atrás una señora dijo, es el hijo del pastor. Y lo dijo contenta. Sí, porque esa fue la decisión más grande que tomé en toda mi vida. Y miren que me he equivocado veces. Gracias por la paciencia. Y bueno, no sé quién conduce ahora la parte de la discusión. Resuélvanme la pregunta inicial. Adán y Eva, ¿eran judíos o eran cristianos? Y si eran cristianos, ¿de qué denominación eran? Bien, gracias Daniel. Obviamente no vamos a responder esa pregunta, pero No. dejo a Marcelo en la dirección de este tiempo. Gracias. Bien, Marcelo. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Daniel. Muy buena exposición y además muchísimas gracias por levantar, no la mano, levantar la historia personal y compartirla. Muchas gracias. Bueno, escucho ofertas. Da para pensar mucho. Yo estuve tomando nota todo el tiempo mientras hablaba de comentarios, cosas para decir, pero no voy a hablar antes de Pedro Barreiro, de ningún modo. ¿Querés, Pedro? Porque te vi que estabas pensando. Yo lo que puedo hacer es responder a la pregunta. Dale. Ni judío ni cristiano. Está respondida. El texto, vos lo aclaraste, es posterior. Adán y Eva, ¿eh? Y todo lo que seguía hasta pasado un tiempo. Bueno. Sí, Ahora yo adelante, empiezo Jaime. Adelante, perdón, adelante. perdón.
Tienes que desmutear el microfonito rojo ahí está. Ahora sí. No importa. La pregunta sola se contesta a sí misma. Cada uno es lo que es. Y el serlo no disminuye el valor de mi prójimo que se considera de otra denominación. Somos todos hermanos y le podemos poner el título que sea. Al elefante lo podemos llamar paquidermo o monstruo de la jungla, pero siempre va a ser el mismo ser. Cada uno de nosotros, por tradición, por familia, por respeto a los demás, es quien es y es un ser único en todo el universo. No cambia porque se llame cristiano, judío, musulmán o brahmánico. Lo que importa es ser auténticamente lo que uno es, recibiendo su propia tradición y respetando a todos aquellos que tengan una tradición distinta, pero experiencias distintas, arrepentimientos distintos, no somos iguales. Ninguno de nosotros es tal cual el otro. Lo que importa es qué sentimos frente al otro. Si lo despreciamos, si lo odiamos, si lo competimos con él. Todas esas son las cosas que nos han enseñado que no nos llevan a ningún lugar. Lo vemos todos los días en la vida profana. Y ahora, esta larga disquisición de Daniel nos llevó al punto más importante, que es el amor al prójimo que todos los profetas han valuado en primer lugar. Amar al prójimo, no hacerle daño, evitar lo que para el otro es doloroso y tratar de evaluar que somos de la misma especie humana que recibió las religiones con buen carácter, no con carácter agresivo. Cuando el carácter es agresivo y quiere imponer al otro, ya fallamos en la esencia. Entonces escuché con mucho amor lo que dijo Daniel, su gran versatilidad para entrar en temas diferentes, y me queda que es mi hermano. Yo tengo muchos hermanos que no son judíos. Los encuentro en todos lados, en la plaza, en mis relaciones con el otro, y siempre tengo que tener en cuenta el mandato que he recibido. Eso quería decir. Gracias, Jaime. Antes de pedirle a Viviana, que yo vi que escribió algo diciéndole a Daniel que todavía sigue siendo su pastor, o a Teresita, que también le agradeció a Daniel, pregunto, Pedro, yo antes te interrumpí, ¿querías agregar algo más? No. Ok, listo. Me quedó la duda, perdón. En ese caso le pido a Viviana si tiene ganas de compartir algo con nosotros, no solo por escrito. Bueno, en primer lugar estoy agradecida por poder estar. Vieron que no siempre puedo estar en estos grupos. Me he perdido, me ha mandado Ángel los videos de algunas exposiciones de ustedes que me he perdido estar en el momento. Y bueno, hoy justo pude, después no sé hasta cuándo, no me voy a poder conectar un martes,
Y bueno, Daniel, aparte que conoce muchos secretos de mi juventud por haber sido pastor en la época en que yo era una cabecita hueca que andaba por ahí, por La Paz. A mí siempre me llamó la atención justamente lo que destacaba recién, no me acuerdo quién era de los que hablaba, sobre la cantidad de cosas que sabe. Él sabe de todo y no un poco. Y el tema del trabajo de la lengua, a mí me llamaba la atención siempre cuando él hablaba en griego o él mencionaba términos griegos, tal es así que después cuando hice el profesorado de lengua, me especialicé en griego y después empecé a trabajar con griego del Nuevo Testamento, y yo creo que en mucho también viene de ahí, de esa influencia, lo que él hablaba recién de buscar el contexto. Eso es tan importante, buscar el contexto en el que aparece cada término, porque un mismo término puede significar muchas cosas. Justamente en estos días yo estaba estudiando sobre la justicia y lo que es el tzadik en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Biblia hebrea, y el componente también de justicia social que tiene la tzedakah. Y siempre en cada contexto tenía un matiz diferente. Entonces, todo lo que vos decías hoy recién me recordaba eso, la importancia de marcar el contexto y cómo se enriquece la lectura, así la lectura de la palabra. Por eso creo que este grupo de diálogo justamente es tan rico, porque cada uno puede marcar diferentes contextos y ser enriquecido por lo que está exponiendo el otro, como lo que decía recién Jaime, ¿no? Y bueno, gracias a Ángel y a Marcelo por coordinar estos espacios, porque son muy importantes y muy necesarios. Gracias. Gracias, Viviana. Sí, Daniel, ¿quieres decir algo? Por Recapacité favor. de algo que se me pasó por alto, y es que finalmente, en conclusión, esa imagen fuerte del olivo implica necesariamente que un judío no tiene que dejar de ser judío, nadie tiene que dejar de ser, sino pecador. Si un judío pecador tiene que dejar el pecado y ser perdonado, pero no tiene que dejar de ser judío, porque eso era una pregunta que estaba en el escrito de Joel, y efectivamente hay que tener cuidado con eso porque fue un criterio justamente desde el principio de la iglesia cristiana, cuando enfrentó otras culturas, que es lo que están comentando ahora. Un olivo, bueno, ese olivo tiene raíces, tiene savia propia, pero las ramas unas van para el lado del sol, otras son más cortas, otras más largas, unas son diferentes, pero pertenecen todas al mismo árbol, y no hay ningún, digamos, no tiene que, una persona para llegar a estar en línea con Dios no debería tener que renunciar a nada de su cultura, sino al pecado. Y si el pecado está arraigado en la cultura, tendría que redimir la cultura. Perdón que se me pasó de que quede claro, digamos, que no estamos pensando, ay, los judíos deberían hacerse cristianos porque como son judíos no pueden. Es una forma de pensar que, que no condice con lo que está en la escritura masivamente. Perdón. Ok, gracias. Teresita, vos antes habías mandado algo por escrito. ¿Querés compartir algo de palabra o no te oímos porque está muteado? Gracias, Marcelo. Hoy soy puro oídos y estoy como esponja absorbiendo todo. Muchas gracias. Oh, por favor. Sí, adelante, Aurora, adelante, por favor. Gracias, Daniel,
por tu exposición, muy rica, muy interesante también. Y quería rescatar este concepto de hermandad que decía Jaime, ¿no? De sentirnos hermanos, cada uno con una mirada diferente, pero qué bueno esto de poder respetarnos, de tener criterio en lo que decimos, de tener este discernimiento también de la palabra, de no, a ver, de no aceptar o internalizar todo lo que se dice o todo, sino de poder examinar, ¿no? Como la palabra misma nos recomienda, ¿no? Examinen las escrituras, aún en los evangelios nos dice, examinen las escrituras para ver si esto que le dicen es así. Entonces, qué bueno esto de volver a las fuentes, de poder estudiar el texto, y bueno, como decía Viviana también, ¿no? Los que hemos estudiado un poquito de griego, también ir al contexto y ver que muchas palabras tienen otra connotación, ¿no? Y como dice el dicho, un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, qué bueno esto de volver y analizar la palabra. Muchas gracias, Daniel, eso solamente quería compartir. Gracias, Aurora. Eh, no sé, Elsa tal vez, veo que no estás muteada. ¿Quieres compartir algo? No, lo que pasa es que yo me incorporé muy tarde, entonces es como que, bueno, mi contexto no es tan fluido como el de ustedes, pero yo que asociaba mucho con este concepto de pluralismo que se utiliza hoy mucho, pero que tiene sus raíces en lo que hoy estaba explicando Daniel, en ese árbol y en sus raíces que es tan rico que permite un follaje y un ramaje de multiplicidad de formas y tamaños, pero que frecuentemente no se ve así. Frecuentemente se utiliza el pluralismo como un sinónimo de, bueno, seamos tolerantes, aceptemos que hay otros que pueden tener una visión distinta, pero en el fondo hay un poco arraigarse en lo propio y decir, en realidad la verdadera es la mía. Los otros sí piensan, pero la salvación está en la mía. Y no, el pluralismo realmente llama a despojarnos de esa idea nefasta que prevaleció por mucho tiempo y reconocer que las manifestaciones de Dios son múltiples y tienen cabida en esas distintas tradiciones que son todas válidas. El judaísmo tiene sus raíces y ahí tiene su verdad. El catolicismo en la suya, los bautistas en la suya, los presbiterianos en la suya, y así en la multiplicidad de tradiciones, pero hay que hacer el esfuerzo honesto y real de aceptarlo así, porque no es cuestión de vocalizarlo. Por eso es tan importante lo que significa el grupo interreligioso, no el inter, el intra. ¿Qué pasa dentro de mí con la vivencia interreligiosa? Y si tengo esa apertura de mente, de análisis, de discernimiento, para enriquecerme con lo que aportan y no poner una barrera pensando que lo mío es lo único, lo exclusivo, lo verdadero y lo válido. Si somos capaces de vivir dentro nuestro, la interreligiosidad, vamos a ver que es un hallazgo riquísimo, porque amplía nuestros conceptos y nos hacen descubrir flashes de Dios que no los teníamos y que ese pluralismo me permite captarlo. Es ese arcoíris de múltiples colores que hablábamos la otra vez, que alguien dijo, no sé si Teresita o quién, alguien dijo que esos colores representaban
distintas visiones, distintas tradiciones, distintas realidades. Bueno, yo en este momento estaba asociando eso y diciendo que mi intrarreligiosidad sea una fiesta de colores, porque puedo, respetando lo propio, porque no es cuestión de perder identidades, sino enriquecerlas con más luminosidad. Hermoso, hermoso. Gracias, Elsa. No quiero poner a nadie en un compromiso, pero por las dudas pregunto, ¿Silvia o Mirta tienen ganas de alguna de ustedes dos de aportarnos algo en este momento? Mirta, ¿no? Ok. ¿Y Silvia? No. Ok. Joel, más Lo tarde. único que yo diría era, con respecto a la pregunta de si Adán y Eva eran judíos o cristianos. No, eran criaturas creadas por Dios, eran seres puros en el momento de ser creados. No tendrían que tener ningún otro rótulo. Bien. Gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Cuando menciona el tema del olivo, el olivo tiene una forma de vida muy particular. Tiene la forma en que crece, el tronco, como mencionó Daniel, las ramas y la raíz. Y una de las características es dónde hay que plantarlo o cómo es la parte de su vida. Y aunque uno crea que a veces puede estar seco, crece desde el centro del tronco. Esa es una de las características. Y la raíz, cuando se lo va plantando, tiende a relacionarse con los olivos que tiene al lado y se une. Ese es el tema de la hermandad que decían, lo que decíamos. Es decir, se va ajustando y es algo que le permite sobrevivir porque está unido a otros. Es una característica del olivo y cuando uno los conoció en el mismo Jerusalén, ¿no? Uno va a la parte que está la Iglesia de las Naciones, ahí el Huerto de los Olivos, y ve cómo de pronto está un tronco antiguo, muy antiguo, pero de sus costados vuelve a crecer. Siempre tiene la savia que le permite desarrollarse, y lo bueno es que se va entretejiendo abajo. Es decir, se va sustentando con los demás. Bueno, esto es lo que nos permite a nosotros sustentarnos entre hermanos e ir creciendo. Muy bueno, Pedro. Muchas gracias. Señor Zamudio, ¿usted quiere compartir algo? ¿Tiene ganas? Está muteado, no lo oímos. Abajo a la izquierda suele estar el microfonito que hay que hacer clic para desmutearse. Ahí está. No, solamente agradecer a Daniel, muy buena su exposición. Yo he todo oído hoy, no tengo una reflexión, quiero absorber un poco lo que he escuchado hoy y después si hago un comentario. Yo mandé un WhatsApp ayer, nada que ver con esta charla, con respecto a la de París, de los Juegos Olímpicos, y Coco Galindo, que no sé si está allá, mandó un logo muy interesante. Y Percy Gil también mandó algo de la cruz tapando los 5
anillos olímpicos, y yo pensaba que podíamos discutirlo, pero bueno, es una idea mía, a mí me afectó mucho. Yo soy sincero, me afectó mucho, estuve viendo todos los juegos, y cuando vi eso dejé de observarlos, pero me parece una cosa muy, muy hiriente, sobre todo al católico, a nosotros, ¿no? Por eso quería discutir en este grupo. Yo digo, yo me pregunto, si esto le hacen a los musulmanes, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerdan de la revista de París, esa que hacía una caricatura de Alá y hace un par de años y le bombardearon la sede de periodistas y mataron 2 o 3 periodistas? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué somos tan permisivos, somos tan pasivos en todo esto? A mí me afectó mucho, por eso lo mandé al grupo. También yo tengo otro grupo de la promo 68 del colegio, que también mandamos, intercambiamos algunos conceptos con respecto y todos están de acuerdo, más o menos con lo, sí, han sentido lo mismo que yo. Me parece, no sé si es tan grave, pero a mí me afectó mucho. Entonces lo mandé al grupo y Coco mandó digamos, un escrito muy lindo que me gustó discutirlo. Bueno, que lo elevemos a todas nuestras redes, esta y la de yo tengo la promo y tengo otras redes más, para, para repudiar un poco esto, porque es una cosa muy fuera de lugar, con todo lo que se invirtió en este Juego Olímpico, con todo lo que hizo Francia, con todo esto, a mí me afecta directamente lo que pasó. Eso quería agregar fuera de contexto, por supuesto. Y agradecer una vez más a Daniel. Muy interesante todo lo que dice, y yo estoy absorbiendo todo y tratando de leer para alcanzarlo a todos ustedes en algún momento. Gracias, Daniel. Gracias, señor Zamudio. No, no, no está de ningún modo fuera de lugar, porque este es un grupo de encuentro donde espero que a Daniel no le moleste si además de escucharlo muy atentamente y agradecerle y llevarnos lo que nos dice para que sedimente y para reflexionarlo, hablamos de otros temas de realidad que nos atraviesan. De hecho, en la comisión directiva habíamos considerado la posibilidad de que, bueno, de hoy hacer una compulsa, preguntar si quieren que publiquemos, reaccionemos. Lo que pasa es que se suceden tan rápido los hechos periodísticos. Ya la Comisión Olímpica pidió perdón, ya hablaron los organizadores, que la iniciativa esa de tal vez adherirnos a alguna protesta llega medio, creo, medio tarde, pero de ningún modo está fuera de lugar que lo comentemos, y más todavía si ustedes, como muchos cristianos seguramente, o mucha gente, no necesariamente cristianos, sintieron que les hirió, les molestó. Este es un lugar de encuentro para poder compartir estas cosas también, este espacio. Estoy seguro que Daniel eso no sé si estará de acuerdo o no, pero lo puede entender con seguridad. Está de acuerdo, listo. Así que si alguien más quiere no solamente agradecerle a Daniel y comentar lo que él nos dijo, sino que tomar este tema con mucho gusto, que tome pida la palabra también, está abierto. Estamos abiertos a escuchar, a opinar. Es un tema difícil porque se producen tan rápido los hechos que no dan tiempo a reaccionar. Se ve algo en la pantalla de la televisión y uno piensa, bueno, ¿qué hago? Mando una carta de protesta, ¿dónde la mando? Y ya aparecieron 10 cartas de protesta y una disculpa. Sí, Teresita, ¿quieres decir algo? No, no. No. Ok. Daniel hizo un comentario ayer o esta mañana, no recuerdo si fue ayer, el tips que hace él de 5 o 6 minutos. No sé si querés decir algo, Daniel, respecto a lo que dijiste. No estaba atento. ¿Lo escuchaste al tip? No escuché el tip, lo dije automáticamente. No, la verdad, en serio, no me acuerdo a qué parte está haciendo referencia, porque a mí efectivamente también me cayó pesado, pero hay un movimiento que se llama woke, que ese movimiento
es la raíz de todas estas expresiones que, amparándose con esto de escuchemos a todo el mundo, la igualdad y la no sé qué, la aceptación, tienen un mensaje francamente contra la Torá. Sí, ahí me pongo abrazado al olivo y en esto que estamos todos en este grupo de acuerdo, esas cosas donde está la palabra de la creación de Dios, y Dios creó al hombre, y mujer y hombre los creó, todo eso está atacado, no simplemente no tomado muy en serio, sino directamente la flecha sobre ahí. La representación en Francia efectivamente fue muy ofensiva, pero a mí personalmente, como un creyente de muchos años, eh, la verdad, que hagan, que se burle alguien de Dios o de la última cena o de la palabra de Dios de la Biblia, que queme Biblias en una plaza así, la verdad no, no veo que ponga en peligro el reino de Dios. Eh, Ay, sí. pero bueno, será un indicio más de en la proximidad del fin, del juicio. eh, yo lo veo más bien por ese lado. Pero efectivamente, eh, yo tengo una idea que quiero, no sé si los demás la van a compartir, es Dios es creador y es original. Dios te hace un árbol con 20.000 flores y todas las flores son distintas. Eh, la mayoría de esas ni van a dar frutos, pero están ahí en el árbol. Dios es así. Satanás no. Satanás no puede crear. Satanás no es creativo y no es estético, porque no es creativo. Entonces, todo lo que hace Satanás al final es asqueroso. Puede ser llamativo, puede ser muy que capta la atención, que produce comentarios, pero no tiene sustancia en sí. Es lo que la Biblia dice ahí en Eclesiastés, es vanidad, es vanidad. Es algo que brilla por un instante y al otro instante ya no existe más y que va a caer bajo el duro juicio de Dios. De manera que tiene razón Marcelo y me hizo pensar en que el problema cuando uno reacciona en un grupo de estos es re- que por un lado bien vale la pena no ser sangre de pato y reaccionar. Si vos ves algo feo, malo, eh, por ejemplo, lo de Maduro. Entonces, hoy capaz también podríamos discutir si hacer una pronunciación contra lo que pasó en Venezuela, con el amor que tenemos y las personas queridas que tenemos en Venezuela. Pero también podríamos haber dicho algo en cuanto a Loan y al tráfico de personas. Es decir, entiendo lo que dice Marcelo de que es difícil estar actualizado, especialmente en algunas épocas donde una noticia tapa la otra rápidamente y que no se puede estar todo el tiempo así en un budismo zen meditativo y ir calculando estratégicamente las cosas, sino que los acontecimientos nos pasan por arriba. Este, por supuesto, estoy de acuerdo, como dijo Samudio, lo publicaron en el grupo y todo, y en nuestras redes hemos estado eh, todos, creo, participando en ese tipo de comentarios de juicio, digamos, nuestro sobre estas cosas que han pasado. A mí me pareció muy grotesco, en realidad, toda esta parodia que se representó. Y bueno, lograron el objetivo, que todos los miráramos, que todos comentáramos, una ideología burda, me pareció, no fue, y en la disculpa también, no fue un error, dice, no hubo intencionalidad. Yo creo que sí, que hubo intencionalidad, porque a veces no hace falta la intencionalidad para ver las consecuencias que esto trae también, ¿no? Entonces creo que fue muy desagradable, muy ofensivo también, pero bueno, hay otras personas que de pronto no tienen este tipo de análisis y lo toman como algo natural, pero bueno, nosotros creo que tenemos que tener
un criterio con esto y en realidad ha sido muy ofensivo para los cristianos y para toda la raza humana, ¿no? Pero Para los bueno, judíos también, ¿no? Porque la Pascua finalmente es judía. Básicamente esa ceremonia que se burlaron era Claro, una ceremonia judía que nos usó involucra a Jesús. todos, ¿sí? Sí. pues, yo voy a decir algo, yo debo ser retardada, porque yo no me di cuenta, ¿Cómo? estaba embebida viendo todo. Ya se me fue todo. Ah, Perdón, Teresita, no entendí. ¿Qué decías? Yo debo ser retardada, porque estaba fascinada viendo todo. Y les digo, sinceramente, no me di cuenta que imitaban a la última cena, ni por casualidad. Y después cuando empezaron los comentarios, empecé a mirar, pero realmente ni me parecía, porque para mí la última cena es algo tan sagrado que lo tengo dentro de los ojos, dentro de la cabeza de otra forma. Entonces, no me llegó. Por supuesto, reconozco y valoro que todos se ofendieron y qué sé yo, pero como dice Daniel también, el quedarse tranquilo y decir yo sigo con mi fe, con mi fuerza, es importante, porque no nos podemos comparar a los musulmanes, porque el musulmán ¿a qué lleva la religión de ellos? Matarlos, hacerlos. Nosotros no. Nuestro Dios es Dios de amor. Pero sí, yo me siento, digo, ¿habré esto o qué? ¿Viendo qué? Que no me di cuenta, ni se me cruzó. Bueno, eso era todo. Disculpen. Yo quería decir algo. El motivo por el cual esa gente, puedo equivocarme, ¿no? Pero como viejo anciano que pasé por tantas cosas, es que nosotros nos ocupemos en todos lados de ellos, que los resaltemos. Es más importante para ellos que los condenemos antes que los ignoremos. Entonces, si nosotros le damos repercusión, ellos van a encontrar más gente de baja calidad que se va a adherir porque es divertido, porque es diferente, porque tienen problemas con su familia, con sus esposas, con sus trabajos, encuentran algo para adherirse. Entonces, ignorarlos como gente despreciable es más importante que difundirlos. Entonces, esa es mi posición, ¿no es cierto? Yo no adhiero para nada a lo que han hecho, estoy totalmente en contra, pero no quiero que ellos triunfen, como pasa en varias cosas políticas similares en el mundo, donde aparece gente que sale a protestar para salir en las pantallas, para mostrar que existen. No existen. Son gente deplorable y que le tenemos que tener más lástima que difundirlos. Perdón, es mi estrategia frente a tanta estupidez, tanta maldad. Sí, gracias, Jaime. Es una posición. Es una posición que no sé quiénes estarán de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece muy sensata. Les comento que en el grupo de la comisión directiva que organizamos este encuentro, habíamos evaluado la posibilidad de si pronunciarnos, dijimos, bueno, lo charlamos en la reunión del martes, ¿no? No saqué el tema antes, no lo sacó Ángel, justamente por lo que expliqué, y porque además ayer salió la noticia de que se disculpaban los organizadores del Comité Olímpico. ¿Te tenés que ir? Ah. Y entonces, como chiste, circuló en la comisión directiva, se ve que se enteraron de que estaban por pronunciarse Kibbutz Galuyot y arrugaron.
por ahí, no darle entidad, sí, pero tomárselo también un poquito. Entiendo que si insultan, es difícil tomárselo un poco en joda, porque hiere, lo entiendo. Pero si uno puede, por ahí pasa el trago mejor, ¿no? Ángel, ¿vos querrías hacerle alguna devolución a Daniel o comentarnos algo sobre estos temas, los que hemos charlado hoy? Simplemente me alegro de volver a tocar estos temas, de poder seguir reflexionando, nos va ayudando a crecer, uno va palpando la escucha que estamos teniendo, y que estamos tan dispuestos a oírnos y aceptar estas diferencias, incluso en este tema que estamos hablando ahora, con distintas posiciones. Mucho respeto y la verdad que eso me alegra mucho de que él al principio me dijo que no quería hablar hace unos meses atrás, luego se animó a hacer las preguntas aquellas que hizo en aquella oportunidad y ahora de nuevo, así que me alegra porque lo escucho todos los días y tiene mucho para decir, como decía Viviana, tiene mucha investigación de cosas, de temas, y actual siempre. Así que me alegro que haya participado y que hayamos podido compartirlo. No sé si te parece que hagamos la oración que hacemos siempre, últimamente, y hoy le voy a pedir a Silvia si nos puede leer el texto que estamos compartiendo. Silvia, ¿puede ser? Sí, cómo no. A ver, lo amplío un poquito y ya lo leo. Ya. Ah, ¿querés más? Oración al Creador. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. Infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos próximo martes, Dios mediante. Chao, bendiciones para todos. Bendiciones a todos y gracias por hermosa la reunión. Gracias. Gracias, gracias, gracias.